Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y una plataforma de medios de comunicación nacionales e internacionales que reproducen este programa cada noche, este conversatorio que llevamos con ustedes sobre los acontecimientos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. El caso de Julio César de la Rosa Jr. parece que va esclareciéndose y qué bueno que va esclareciéndose para despejar cualquier situación, cualquier duda de lo ocurrido que le costó la muerte a este joven hijo del buen amigo Julio César de la Rosa Tiburcio. La violencia se esparce en el país, una serie de episodios, de casos ocurridos últimamente y ahora ya en este miércoles más casos de violencia, violencia doméstica, violencia callejera. Estamos en un pico de la ola de violencia. La Junta Central Electoral se apresta a preparar e iniciar todo el procedimiento de renovación de las cédulas de identidad y electoral que se vencieron ya en el 2000 o se vence en el 2024. Hace 75 años, 19 de junio de 1949, primera expedición de un grupo de exiliados para tratar de derrocar el régimen de Trujillo. Hablaremos de ese tema. También lo que está pasando en Haití, una movilización del ejército, y mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue endilgándonos xenofobia, persecución, maltrato, racismo, de todo lo malo contra República Dominicana. Mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, oleada de violencia, a propósito de uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Estos y otros temas comentaremos con ustedes después de la pausa. De acuerdo a lo revelado por el periodista Dani Alcántara, el gobierno ha decidido auscultar y escuchar las propuestas y opiniones de los sectores que pudieran ser tocados por la aprobación de la reforma fiscal. Añadió que el gobierno dominicano se habría reunido con la matrícula de dirigentes de los comerciantes como muestra de un ejercicio de sensatez y prudencia antes de someter al país una reforma fiscal. El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, aseguró que avanzan conforme al cronograma los trabajos de construcción del aeropuerto doméstico El Granero del Sur en la provincia de San Juan, considerado de vital importancia para el impulso económico de toda la subregión del Valle de la región suroeste. Durante un recorrido de supervisión, Pichardo constató el avance de los trabajos que se llevan a cabo en el campo aéreo, incluyendo la pista, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, la calle de rodaje y las áreas de seguridad de pista, así como el área donde se construirán el edificio terminal y el cuartel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, rechazó este martes las declaraciones del director general de Migración, Venancio Alcántara, quien aseguró erróneamente que no contaba con el apoyo del Ministerio Público en los operativos de detención de inmigrantes ilegales. Germán Brito recordó que para realizar arrestos en las calles, los agentes de la Dirección General de Migración no necesitan a un representante del Ministerio Público, destacando que en todo caso lo que tienen es la obligación de respetar la dignidad de las personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron un acuerdo de colaboración que incluye un compromiso de ayuda mutua en caso de que cualquiera de las dos naciones sea atacada, mientras Moscú y Pyongyang enfrentan una escalada de sus enfrentamientos con Occidente. La primera visita de Putin a Corea del Norte en 24 años se produce en un momento de creciente preocupación por un acuerdo armamentístico por el que el norte proporciona a Rusia municiones muy necesarias para alimentar su guerra en Ucrania. A cambio,
de ayuda económica y transferencia de tecnología que podría elevar la alarma que suponen los programas de armas nucleares y misiles de la hermética nación. De acuerdo con el diario haitiano Le Noveliste, 455 nuevos policías se unieron a las filas de las unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití durante una ceremonia en la Escuela Nacional de la Policía Route de Fraise, comuna de Pétionville. Estos nuevos agentes están llamados a fortalecer la seguridad nacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a criticar al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al que ha tildado de cobarde por mandar a los ministros españoles a insultarle y por tener el mismo modelo de libertad de expresión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir. Eso pasó lo mismo cuando fue lo que el cobarde de Sánchez mandó a todos sus ministros a insultarme, ha expresado Milei durante una entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Una joven venezolana de 27 años ha sido acusada oficialmente de haber atropellado con un vehículo que ella informa que conducía por la avenida George Washington o 30 de mayo, la noche del sábado pasado, domingo en la madrugada, primeras horas de la madrugada, y que hubo de atropellar al joven Julio César de la Rosa Jr., hijo de Julio César de la Rosa Tiburcio, un gran amigo nuestro, un hombre de bien, un excelente profesional. Ha estado aquí muchas veces conversando con nosotros y con ustedes sobre los temas de la justicia, la lucha contra la corrupción. Él dirige la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Un episodio lamentable, un joven de 33 años, profesional, lleno de vida, venía de una reunión familiar y encontró la muerte en lo que hasta ahora parece ser un accidente que tendrá sus consecuencias y habrá que ver los indicios y cómo es el manejo, el tecnicismo judicial de cómo ocurrieron los hechos finalmente y hacia dónde se dirige la imputación o la acusación por este episodio. Pero una de las cosas significativas es que se descarta que haya sido este joven víctima de un atentado por la relación de su padre, un hombre que lucha contra la corrupción, que es un hombre muy vertical, muy duro, muy recio en sus comentarios y en sus juicios de corte judicial, pero que toca generalmente de una manera directa o tangencial el tema político, el tema de gobierno, el tema del funcionariato, el tema de los poderes fácticos del país. Descartado esto, que parece ser también, parece descartarse definitivamente el que haya sido producto de un pleito, de una riña, de una situación de violencia y haya sido asesinado de esa forma. Entonces, manejando el tema del accidente, veremos las implicaciones de cómo ocurrió el accidente, por qué la persona huyó del lugar, la forma en que él ha conducido el vehículo, ubicar la escena de cómo él estaba, en qué momento estaba, dónde se encontraba cuando ocurrió el accidente, si se maneja como el tema de un accidente, pero
sea cual sea, a final de cuentas, todas estas cosas que les he dicho tienen su significado y tienen su importancia. Pero como quiera que sea, a final de cuentas, tenemos un fallecimiento, tenemos un muerto que fue sepultado este martes en medio de llanto, de dolor, de amigos, de familiares. Mucha gente desfiló por las capillas del Jardín Memorial, allá en la Jacoma, Gluta. Yo estuve 2 veces allá, por la cercanía, por la amistad, por la relación que tengo con Julio César, un gran amigo entrañable de muchos años, que no tenemos situaciones encontradas, y cuando tenemos discrepancias sobre algún tema lo analizamos y lo discutimos. De esos amigos de verdad, esos amigos buenos. Y hay un muerto, hay una familia dolida totalmente. Hay una sociedad que se consternó y está consternada con esto que ha ocurrido. Qué pena. Qué pena perder un joven talentoso de 33 años en esas circunstancias. Los accidentes ocurren. Yo siempre he dicho que hay accidentes que uno no los entiende. Un niño que se ahoga en una cubeta de agua en su casa, una cubeta de trapear. La muerte del doctor Báez, este médico de San Francisco de Macorís, de Santiago, San Francisco de Macorís, que se resbaló en una heladería donde había acudido, estaba comiendo un helado. Resbaló, se dio un golpe en la cabeza, interno varios días, lo llevaron, lo trasladaron a Estados Unidos y murió, falleció. O sea, hay accidentes que uno conturban, pero el hecho al final de cuentas es la pérdida de una vida. Y esto, señores, duele, esto duele. Es una persona que ya no va a estar con nosotros, es una familia que queda destrozada, y más cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, así de improviso, de estar compartiendo con él en un momento y después ya no volver a verle y conversar con él, de no tenerlo entre nosotros. Es duro. Uno cuando es padre sabe más cómo esto sacude a uno, pero a cualquier miembro de la sociedad esto como dicen, le cuadra la cabeza. La joven es una joven venezolana. El hecho de que sea venezolana no tiene nada que ver con que se haya producido esta situación, este accidente, que esté involucrado en esto. Quizás de las atenuantes es el que haya huido de la escena y no haya tratado de socorrer a la persona que golpeó con su vehículo. En las primeras informaciones dice la policía que ella habría dicho que ella sabe que golpeó algo de una forma muy fuerte, muy violenta, pero que no sabe qué era. O sea, que está diciendo en esa declaración inicial que dio la policía de que no se percató que había atropellado a una persona. El lugar es un lugar semioscuro, ahí en la avenida George Washington, por las inmediaciones de la dirección de pasaportes, es donde habría ocurrido el accidente. Hay que ver, pero esto conturba, señores, conturba el alma, no cabe dudas. Y conturba el alma cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, porque yo considero que estamos en este momento, en las 2 últimas semanas, en la última semana más específicamente, como en una espiral de violencia, de esos picos que las estadísticas indican que estamos sufriendo de alguna problemática, y en este caso la violencia. En el fin de semana pasado, por lo menos 3 damas, 3 mujeres fueron asesinadas por exparejas o personas relacionadas con ellos. Asesinadas, y después ellos se suicidan. Este miércoles, para no ir muy lejos incluso, este miércoles
para no ir muy lejos, incluso, un hombre en Puerto Plata hirió a su expareja y entendiendo que la había asesinado, se disparó y se mató. Dos jóvenes muertos en un vehículo este lunes en el sector de Gascue, aquí en la capital, la calle Rosa Duarte. Todavía no se tienen los detalles finales. Primero la policía manejó el tema de que eran hermanastros. Él se determinó después que era un sargento de la policía. Pero encerrado dentro del vehículo, en plena calle, los dos muertos lo encuentra la policía. A 50 metros del cuartel policial que está en la Rosa Duarte, esquina Avenida Bolívar. Dicen que la joven había sido pareja de su acompañante, que está muerto también, y que se habían separado y que ella hacía apenas una semana o 10 días que se había casado. Parece que esto habría motivado reclamos, discusiones, se había llegado a matarla y matarse. Uno se pregunta, ¿qué nos está pasando, señores? ¿Qué nos está pasando? Conversaba con el doctor, psicólogo, no son doctores, son profesionales de la medicina de la conducta humana. César Zapata, en nuestro programa de radio, Rumbo de la Tarde con Georgie Rodríguez. Conversábamos con él sobre esta espiral de violencia, sobre esta situación que está ocurriendo. Y él decía que es parte de lo que está viviendo la sociedad, de las tensiones que está viviendo la sociedad, de la falta de prevención, de medidas de la autoridad para tratar de alertar, de prevenir, de que la gente tenga un auxilio cuando se siente perturbada, a dónde acudir, buscar ayuda. Y veíamos que en la mayoría de los casos de lo ocurrido son personas jóvenes que están perdiendo la vida. ¿Hacia dónde vamos? Porque violencia delincuencial, como lo ocurrido con el asalto del Banco Popular o lo del Banco de Reservas en Santiago, ya eso encaja dentro de la violencia delincuencial, dentro de la deformación de la conducta de una persona que no se inserta en la sociedad, sino que busca las vías de lo ilegal, de lo ilícito, para tratar de conseguir dinero. Que por cierto, a dos de los implicados, eran 5, 2 fueron muertos por la policía, quedan 3, entre ellos 2 hermanos. A 2 le impusieron 3 meses de coerción en Najayo hasta que se conforme el expediente y vayan a la justicia. Son confesos participantes en el asalto. Y un tercero, que es el hermano que rentó el vehículo y que se implica también, la policía lo implica dentro de esta asociación de malhechores para cometer este asalto, se le impuso un impedimento de salida del país como medida de coerción y el pago de 500,000 pesos en un contrato con una compañía de seguro, una póliza de seguro, como medida de coerción, pero no prisión inmediatamente. O sea que la policía, la jueza de ejecución de la pena vio atenuantes y no vio una implicación tan grave y directa de este tercer hermano en los hechos cometidos. Pero esto todo forma parte
de ese estado de violencia que nos perturba, que nos conturba, que nos agobia, que nos preocupa. Esta es una sociedad de gente alegre, de gente muy solidaria, de gente amigable. Y en todas las sociedades del mundo hay raterismo, hay crimen organizado, hay acciones delincuenciales. Pero nosotros, cuando vivimos oleadas de esta naturaleza, nos espantamos. Porque no es la norma de costumbre ni la característica de la sociedad dominicana. Vuelvo y digo, tenemos como estas espirales de violencia. Y muchas veces hay personas, no, eso es de la oposición para hacerle daño al gobierno. No, eso no tiene que ver con política. Tiene que ver quizás con políticas de asistencia, de garantías económicas, de fuentes de trabajo, de estabilidad emocional, social, económica. Todo esto tendría que ver con esto. Pues yo no creo que sea un asunto de una componenda política. Yo no voy tan lejos. Que los políticos aprovechan para endilgarle las culpas al gobierno. Sí, el ciclón que anda por ahí, por el Golfo de México, se le encaquetan al gobierno que sea. Porque esa es la norma de la política, de la discusión, que se torna bizantina entonces. Se torna bizantina. Pero la verdad es que son situaciones que nos preocupan, que nos aturden. Y a eso, si unimos a eso el caso que es tan violento de un pastor acusado de la violación de varias niñas. Entonces este señor que pastorea feligreses en la zona de los Alcarrizos de la capital, dice en unas declaraciones que él se había desviado un poco en alguna ocasión, pero que nueva vez el Señor lo llamó y él se arrepintió. Pero hay dos hermanitas que dicen que él estaba abusando hace tiempo de ellas. Y ahora han comenzado a salir una serie de declaraciones y de acusaciones de otras jovencitas de la misma zona del pastoreo de este señor. Joven por demás, debe tener como 40 años. Era pastor y predicaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor, esperanzas, solidaridad, concordia, fraternidad, amor por los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted puede ser cristiano o no, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso que estaba haciendo este señor, o de lo que se le acusa, es una salvajada. Es un crimen, pero de los peores. Esto es violencia, señores, también. Esto es violencia también. Entonces, vemos como un estado de descomposición en esto. El Papa Francisco hace un par de semanas habló sobre el tema de la participación de homosexuales desde el púlpito. O sea, de que la iglesia haría todos los esfuerzos por evitar que homosexuales entren a ser sacerdotes, a dirigir iglesias, por el poder que esto le da, por la influencia que tienen sobre los feligreses, y porque se han dado muchos casos, múltiples casos, de sacerdotes abusadores, violadores de niños, violadores de damas, de mujeres. Hay una famosa película, Spotlight, del 2001, fue el gran escándalo que ocurrió en Boston, Massachusetts, donde una unidad de investigación
del periódico Boston Globe, que se llama así Spotify, se llama la unidad, Spotlight, hizo una investigación porque recibió denuncias de que un sacerdote había abusado, violado a varios niños. Y esa investigación llegó a determinar que ese sacerdote había estado involucrado en por lo menos 80 violaciones, pero que de la iglesia, de todo lo que era la iglesia católica en el estado de Massachusetts, ahí en Boston, hasta el cardenal tenía acusaciones de violación. Varios sacerdotes. Fue un escándalo mayúsculo, donde el Vaticano hubo de intervenir y despidió a varios cardenales y a un cardenal y a varios obispos y gran parte de los curas los trasladó de un sitio a otro. De un escándalo tan grande. Cuando se produce esto desde la iglesia, señores, esto es terrible porque hay una influencia y un poder que se ejerce contra niños, contra niñas, contra damas. Es terrible, es terrible. Entonces esto que está pasando con este pastor entra y encaja dentro de todo esto que estamos viviendo, esta situación de violencia que estamos viviendo en República Dominicana. Y que la autoridad está en la obligación de dar respuestas a la población. ¿Cuáles son las respuestas? Yo no las tengo, yo no las sé. Pero tenemos que dar respuestas. Tenemos que dar respuestas porque realmente la sociedad reclama esas respuestas. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, precisamente, hablo del tema, recreo el tema en esta misma dimensión, titulada Oleada de Violencia. Mi columna del Listín Diario de esta semana la comparto con ustedes a continuación. Me ha conturbado la muerte violenta del joven Julio César de la Rosa Jr., a consecuencia de lo que hasta ahora se maneja como un accidente vial. Y me ha entristecido porque además de ser el hijo de un amigo de mis afectos profundos, como padre me siento reflejado en el dolor que un episodio de esa naturaleza provoca en el seno de la familia, de la sociedad. La violencia intrafamiliar, callejera, doméstica, como prefiera llamársele, pero violencia al fin, ha llevado mucho dolor, sufrimiento a la población en los últimos días, en lo que parece ser una de esas oleadas de desgracias que nos acomete de tiempo en tiempo. 3 asesinatos de mujeres y posteriores suicidios de sus victimarios. Una joven apuñalada y dejada por muerta en Pedro Brán. 2 oficiales militares se suicidan. 2 jóvenes encontrados muertos a tiros en un vehículo en una calle de Gascue. Un pastor evangélico es acusado de violación de varias jovencitas menores en Los Alcarrizos y otro diácono responsabilizado de la violación de niños menores. El lunes, el noticiario de televisión SIN, por ejemplo, relataba de una joven cuya expareja la agredió con un machete, casi mutilando sus manos, salvadas apenas por la pericia y decisión de los médicos, donde fue llevada seriamente herida. Son algunos casos ocurridos en los últimos días, horas, en la nación, que nos sacuden y llevan a preguntarnos qué está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? No lo sé. No tengo respuestas, pero estoy triste y preocupado. Algo debemos hacer para revertir esta situación que nos atemoriza, nos perturba, nos angustia.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace 75 años, un grupo de 12 hombres llegó a República Dominicana a bordo de un avión tipo Catalina y hubo de amenizar en la bahía de Luperón, allá en Puerto Plata. Eran 12 expedicionarios, 12 guerrilleros, 12 hombres con el coraje suficiente, venían a luchar para tratar de derrocar la dictadura de Rafael Trujillo. Los expedicionarios en general que venían para ese plan, para ese propósito, eran 50 y tantos, eran en varios aviones. Los otros tuvieron dificultades de salir desde Guatemala, desde México. Se le acabó el combustible, otro falló, otro se desvió. Hubo problemas y solamente llegó este avión con estos 12 hombres. Amenizaron y allí comenzaron, se internaron entre los organismos de inteligencia de Trujillo. Se habían dado cuenta del tema, los enfrentaron, trataron ellos de irse de nuevo. El avión quedó varado en un banco de arena. Una fragata de la Marina le dio 2 cañonazos y lo destruyó. Allí murieron algunos de los que habían venido dentro de esta expedición. Otros salieron, dieron algo de combate, fueron arrestados 2, 3, 4, 5 días después. Fueron arrestados y fueron llevados ante la autoridad militar y ante Trujillo. Se habla de que un par de ellos fueron fusilados. 5 de los arrestados, 2 de ellos fueron encarcelados, juzgados, después fueron deportados. Estos hombres, comandados por Horacio Julio Ornes Cuascú, hermano de Germán Ornes, director del periódico El Caribe después. Tulio H. Arbelo, Federico Horacio Enríquez Vázquez, alias Gugú, conocido Gugú, José Rolando Martínez Bonilla, uno de los sobrevivientes, Héctor Miguel Ángel Arseno, Miguelucho, Hugo Cunjar, Salvador Reyes Valdés, Manuel Calderón Salcedo, también el costarricense Alfonso Leighton y los nicaragüenses Alejandro Selva, Alberto Ramírez y José Luis Córdoba Boniche. Ese grupo llegó con esos ideales. Fueron barridos, abatidos por las fuerzas del trujillismo. Las fuerzas del trujillismo. Pero aunque fracasó el intento, este movimiento comenzó a prender en el país, principalmente en esa juventud que venía creciendo, aires de libertad.
comenzaron las conspiraciones, los planes, los propósitos, los grupos, las tramas, la oposición clandestina para tratar de salir de la dictadura. Que a partir de ese momento, los años 50, después incluso de la gran relumbrón de la Feria de la Paz y las inauguraciones del Puente Duarte, del Estadio Quisqueya, de aquel relumbrón, vino la época de la represión brutal en que se convirtió ya de una forma más sanguinaria la dictadura de Trujillo. Ya esto sucedió 10 años después, justamente, en 1959, la invasión, la intervención de los héroes que vinieron por Constanza en un avión, por Maimón y por Estéreo Hondo en dos barcos, y todos fueron aniquilados por las fuerzas de la dictadura. Muchos tomados presos y asesinados, algunos pocos sobrevivientes. Pero esto renovó esa decisión y aumentó el vigor de los grupos que se oponían a Trujillo. Y después vino el episodio de las hermanas Mirabal. El episodio de las hermanas Mirabal. 25 de noviembre de 1960. El asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, que rebosó definitivamente la copa de la tolerancia nacional e internacional. Pocos meses después cae ajusticiado a tiros, transportado en el baúl de un carro ya muerto, el dictador Trujillo. Entonces esta hazaña, esta gesta del 14 de junio, del 19 de junio de 1949 se puede considerar como una de las puertas que se abre a esta lucha contra la dictadura y la búsqueda de la democracia, de la libertad. Esto es así, señores. Esto es así. La Junta Central Electoral ha anunciado que ya pasaron las elecciones. Ya las elecciones terminaron. No cabe dudas de que fue un ejercicio ejemplar de la democracia y que la Junta Central Electoral se lleva todas las palmas en la organización, el desarrollo y la terminación del proceso electoral, donde no ha habido quejas de la realidad de sus resultados. Están las rebatiñas entre los partidos, entre la oposición acusando al gobierno de que hizo esto o aquello. El gobierno salió, el partido oficial, airoso en la cuantía de las posiciones ganadas, comenzando por la reelección del presidente de turno, Luis Abinader, con un margen que no deja dudas ni cuestionamientos a la victoria, 57.4% de la votación. Otros pormenores, otras cosas son ya parte de, vuelvo y digo, de esa rebatiña. Y quizás también de haber visto algunas falencias en la propia ley electoral, la ley de partidos, que deberá ser objeto, a partir de ya dejar las elecciones atrás, deberá ser objeto de enmiendas, de reforzamiento, de correcciones. Pero por de pronto la Junta Central Electoral se aboca ya a algo que es imperativo y que es el momento de hacer. Es la renovación de la cédula de identidad y electoral. Las cédulas que están ahora en vigencia vencen en el 2024. Muchas han vencido ya el año anterior, a principios de año. Eso no fue un motivo para no votar. La gente podía votar con la cédula vencida, no importaba. Eso no era un motivo. Tenía que tener una cédula, su cédula. Pero no era motivo que estuviera vencida.
pero ya es momento de renovar, de dotar ese documento de nuevas tecnologías que lo hagan más fuerte, con menos posibilidades de ser violado, de ser falsificado, que sea realmente el instrumento que ha sido en los últimos tiempos, pero con mucho más fortaleza, el instrumento idóneo de identidad, de identificación del dominicano, además de ser el documento de votación para los procesos electorales nacionales. Entonces la Junta ha hablado de que ya tiene toda la logística, está trabajando en toda la estructura, sabe hacia dónde va y que podía comenzar esta renovación de la cédula de identidad y electoral o en marzo, o en agosto o en octubre próximo. Está buscando la fecha para dar el banderazo. Mientras tanto ya hay promociones como esta. Atención, la Junta Central Electoral de forma oportuna informará la fecha exacta y los pasos a seguir para el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Y recuerda que la JCE en la resolución 15 del año 2022 extendió la vigencia del formato actual hasta tanto se realice el proceso de renovación. Te invitamos que estés pendiente a nuestros canales oficiales para más información. Sí, esta promoción indica que estamos en tiempo de cambiar la cédula y no se puede dejar para después. Se va a establecer plazos lógicos para que la gente pueda ir, llenar un formulario, tomarse una fotografía nueva y salir con su nueva cédula. En la ocasión anterior lo que se hizo fue que se captaron los datos y después las personas volvían a los centros de cedulación a tomarse la fotografía, su nueva fotografía ya con sus datos debidamente depurados. Por lo que tengo entendido, en esta ocasión va a ser un procedimiento expedito. Te llega con su cédula vieja, se busca, todo está digitado, se busca, así fulano de tal, se saca un formulario, usted lo firma de haber recibido, se le toma su cédula y usted se va con su carnet nuevo, con su cédula nueva. Los números de cédula no van a cambiar, según lo que tengo entendido. Y ese es el número permanente, porque el número de la cédula es el mismo número que está consignado en la licencia de conducir y es el mismo número que está consignado en el pasaporte, entre otros documentos oficiales. Entonces, cambiar el número sería comenzar a dislocar una situación con los documentos que ya están expedidos y que están en vigencia también. Pero el número no va a cambiar. Usted va a seguir teniendo su número, será un nuevo carnet, quizás no sea como el de ahora, que es de un color amarillo, quizás le cambien el color, lo hagan diferente, tendrá algunas modalidades de seguridad. Pero es un paso importante en el que la sociedad, la gente, tiene que cooperar, tiene que aportar para que eso sea posible, para que eso no sea un problema, sino al contrario, la solución de un tema que debe, porque en estos procesos, o sea, que debe consolidar que haya este documento de una manera idónea, porque en estos procesos se corrigen situaciones, algún nombre distorsionado, quizás la profesión de una persona, si hay una duda con alguna cédula ya expedida a nombre de una persona, que la fotografía no se ve bien o que no se tiene claro dónde es su lugar de nacimiento. Por ejemplo, estoy elucubrando. Uno vive elucubrando porque son cosas que pasan en el pasado. Entonces, para ir corrigiendo todas esas distorsiones. Pero esto no solamente es una acción de la Junta Central Electoral como organismo, es una acción
de la sociedad en sentido general. Porque si usted no pone de su parte y va, se empadrona y se expide el nuevo documento, no podrá ser exitosa esa expedición que es vital para garantizar la identificación y la identidad de la gente, del dominicano. Así de sencillo. Así de sencillo. Ya les digo que esto será en agosto o en octubre. La Junta en los próximos días anunciará cómo será el cronograma, dónde estarán los centros de cedulación, de qué hora a qué hora, cómo será la metodología, qué persiguen, durante qué tiempo estará abierto este procedimiento. Todo esto se indicará muy pronto. Pero después del éxito que ha tenido la autoridad electoral en el proceso del 2024, la organización de las primarias en el 2023, de las elecciones municipales en febrero de este año y en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de este año también, después de ese éxito que ha tenido y ha mostrado capacidad de organización, capacidad técnica, capacidad gerencial para llevar estos procesos, la renovación de la cédula apunta a que será otro éxito. Pero también debemos cooperar nosotros como ciudadanos. Miren, no puedo concluir este conversatorio sin hablar del tema de Haití. En dos aristas. Número uno, la policía y el ejército haitiano está en una ofensiva contra las bandas que dirige Barbecue y otros delincuentes que en los últimos tiempos han tomado el control de la situación del país, imponiendo la violencia como terror y como forma, vuelvo y digo, de tener el control de esa sociedad. Se formó el Consejo Presidencial Transitorio, se ha nombrado un gabinete, se ha nombrado un nuevo primer ministro, está tratando de organizarse una estructura institucional que debe ser la plataforma política que dé paso a la acción militar necesaria, policial y militar, contra estas bandas organizadas y altamente armadas y criminales que controlan gran parte de Haití. Bueno, pues se anunció que la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, la policía había comenzado acciones incluyendo con tanquetas blindadas para atacar los bastiones de las bandas, principalmente instalados en el sector de Delmas, Delmas 2, Delmas 4, que es la zona más residencial de Puerto Príncipe. Pero a esto, este miércoles se anunció que el nuevo ministro jefe de defensa de Haití, nombrado ahora por el Consejo Presidencial, que tiene el control político del gobierno haitiano, llamó al ejército a estar en estado de alerta máxima de guerra para auxiliar a la policía y entrarle a las bandas. Todo esto conforma lo que indica que la intervención está a las puertas de Puerto Príncipe. La intervención de policías y soldados extranjeros encabezados por Kenia. Ya los Estados Unidos, que dice que no va a enviar tropas a combatir a las bandas en las calles, ya está en Haití en una operación militar vasta, preparando toda la estructura con
verdaderos campamentos en los alrededores del aeropuerto Toussaint-Louverture, ahí en las afueras de la capital haitiana, que es donde se van a alojar esas fuerzas de intervención. Se habla de 400, 500, hasta 1000 efectivos que deberán estar llegando a Haití. Y ellos han diseñado y han preparado toda esta estructura que va a servir de base de operaciones a las fuerzas de intervención. Pero ahí hay armas, ahí hay logística, tecnología, ahí hay labores de inteligencia desde ahí. Y sobre todo, han llevado, lo ha anunciado el gobierno, contratistas que son personas que no son parte de la fuerza militar norteamericana directamente, pero que son contratados por la fuerza para hacer acciones especiales. Cómo establecer toda esta logística, pero también se habla de la posibilidad de que ahí hayan grupos mercenarios que se le pagan para que hagan acciones puntuales. Son gentes de armas a tomar, mercenarios que no tienen que ver con nada ni con nadie y que imponen sus leyes a sangre y fuego. Estamos a las puertas de ver esa acción violenta contra los violentos pandilleros en Haití. Se acerca cada vez más. En el interín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe sobre situaciones y operaciones en el año de 2023, del año pasado, donde vuelve y nos acusa de xenófobos, racistas, persecutores, maltratadores de los ilegales, de los indocumentados haitianos en República Dominicana. Las nuevas acusaciones, las mismas acusaciones, y que nos exigen que nosotros tenemos que tener aquí, tener puertas abiertas para asimilar, recibir, dar todo el trato a todo el que quiera venir de Haití hacia República Dominicana, en las condiciones que sea. Incluso están las mismas acusaciones de que las parturientas que vienen, que las sacan de los hospitales, un montón de falacias, con lo que estos grupos internacionales tratan de endilgarle culpas a República Dominicana para que en el intento de esas culpas la República Dominicana haga un mea culpa y decida abrir y tener puertas abiertas para una inmigración descontrolada. Y eso no va a ocurrir en República Dominicana, porque no puede ocurrir en República Dominicana. Tan sencillo como eso, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores de la ACNUR, que es la dependencia de Naciones Unidas para los refugiados, señores del Caucus Negro, del Congreso de Estados Unidos, que apuestan a que nosotros tengamos que hacer la voluntad de ellos y acoger la crisis haitiana para nosotros. De esos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se acaba de emitir en el mes de marzo, el del año pasado, en los mismos términos del de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sale esta semana a la luz pública. No nos van a doblar el brazo. Soberano, país soberano, tiene el derecho a manejar su tema de inmigración dentro de lo que establecen nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestra norma de vida en República Dominicana. Y punto. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Pasen un feliz resto de esta noche. Hasta mañana.